Buenas tardes, bienvenidos un jueves más a Entre Sesiones. El último programa de la semana. ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cómo Sí. te trató el paro de colectivos hoy? Ay, qué desastre, ¿no? Sí, Bueno, sí. hoy no tuve que ir a trabajar a la mañana porque mi alumno no fue por el Por el paro, paro de justamente. colectivo. Sí. Sí. ¿Te acordás que el año pasado hice un curso de orientación vocacional? Ajá. O sea, fui ayudante cuando se dio el curso. Sí. Y acaba de pasar una de las chicas que hizo el curso y la conclusión que habíamos llegado era que podía estudiar tal carrera en el Dachari. Ay, Y qué acaba de lindo. pasar, sí. Ay, qué bueno. Qué No sé lindo. si verá el programa, pero si lo estás viendo y Qué estuviste con lindo. Avi el año pasado, felicitaciones por elegir tu carrera. Encima nos habíamos dividido en grupos, no me quiero agrandar, pero nos habíamos dividido en grupos, las ayudantes, digamos, del que dábamos el curso con el profesor a cargo, y cada una nos tocó un grupito de alumnas. Y ella era una de mi grupito. ¡Qué lindo! Qué lindo. Bueno, ¿y a vos cómo te trató el paro hoy? No salí de mi casa, o sea, salí, pero vine en auto hasta el centro y no tuve... Me di cuenta, yo nunca agarro el carril de la derecha porque siempre están, de la derecha porque siempre están los colectivos, ¿viste? Sí. Y me di cuenta que de casa, que vivo en Itambé Mini, al centro tuve 15, 20 minutos como nunca porque no había coles, mucho más rápido. Bueno, anduvimos por el centro esta mañana, sí, y estaba muy transitado. Muchos ¿Sí? autos, muchas motos, movimiento un montón, porque bueno, todos los que capaz se manejan en cole normalmente vienen en auto, ¿no? Claro, van a tener que sacar sí o sí el auto porque no tienen Sí. cómo llegar. Sí. Bueno, Los Uber les vino re bien. Sí, sí. Sí. Capaz a ¿Tomaste los un usuarios Uber? no. Yo no, mi mamá sí. ¿Y qué onda? ¿El precio? Y sí, Sí, me imagino. sí. Bueno, es caótico. Esperamos que ustedes no los haya afectado tanto esto. Que no hayan tenido una mañana tan caótica. Sí, tal cual. Y venimos a acompañarlos durante la tarde hasta las 6 en esto que es Entre Sesiones. Y hoy que traemos un tema bastante interesante. De hecho, cuando en la materia que dimos este tema fue mi favorito. Porque me parece que se ve literalmente en todos los ámbitos de la vida, aunque no esté tan marcado capaz. Ujú. Siempre hay un lugar de líder, ¿no? De líder, sí. En los grupos de amigos, en una pareja, siempre se ve alguien que se ocupa de este lugar, de este rol. Sí. Y venimos hablando en varios programas sobre los distintos roles que ocupamos en nuestra vida. Y bueno, justamente como decís, el liderazgo es un rol, pero no solo eso, sino que también va a ser una forma de cómo nos vinculamos con las otras personas. Tal cual. Creo que todos en algún momento tuvimos la experiencia de estar en el lugar de líder o de que haya alguien en el lugar de líder, ¿no? Un jefe o un profesor o alguien que coordina algo. Ujú. Pero ¿será que nos preguntamos alguna vez qué hace que alguien sea realmente un buen líder? A mí me parece que así tal cual la pregunta no surge, pero viste que es muy fácil identificar cuando una persona tiene como que vos decís, esa persona... Aptitud para Claro, líder. para liderar. Esta persona siempre, donde sea que vaya, toma el rol de líder. Sí, así Es- tuvimos un montón de grandes exponentes mundiales que vos decías, sí, tiene la capacidad para poder coordinar masas, digamos. Claro, sí, sí. Bueno, y es importante acá aclarar o empezar a ver más conceptualmente lo que es o no es un líder, que muchas veces cuando pensamos en líder pensamos en autoridad. Sí, tal cual. Pero capaz no está tan relacionado con que un líder sea autoridad así como linealmente, ¿no? Bueno, una vez tuvimos una actividad, yo era ayudante de cátedra en una materia, y tuvimos una actividad en la materia que buscábamos, o sea, íbamos cambiando los tipos de líder, que lo vamos a ver más adelante, y se podía notar que algunos tenían la capacidad de serlo, más autoritario, por ejemplo, hace esto, hace lo otro, y otros por ahí eran más maleables, más, no, lleguemos todos a un acuerdo, busquemos todos llegar a un punto. Claro, sí, sí. No es como la palabra autoridad, capaz la vemos como algo así súper rígido, duro, Sí. de decir, bueno, tenés que hacer esto. ¿Cómo sería la palabra? Directivo. Sí. Y capaz no es necesario que un líder tenga autoridad con ese sentido de la palabra, sino con la capacidad de poder organizar al resto de personas con las que está trabajando.
También es importante ver esto de que liderar no necesariamente significa tener un cargo de líder, porque Tal cual. hay en muchas ocasiones o en muchos lugares específicos, trabajos, capaz un grupo de la facultad, de alguna actividad extra, donde se nombra un líder. O se dice, bueno, este es el jefe, este es el que se va a hacer cargo de tal área, de tal cosa. Pero muchas veces también hay alguien que está dentro del grupo que no necesariamente es nombrado como tal, pero que va a cumplir ese rol. Creo que cuando pensamos en líder tenemos que pensar en quién nos potencie, ¿no? En quién nos motive a poder realizar determinadas tareas. Y no siempre es el que está a cargo de determinado departamento o a cargo de determinada actividad, sino que es alguien que está por fuera de este rol que le tocó, digamos, que lo pusieron, Sí. pero logra motivar al grupo, logra activar las emociones del grupo para que todos se pongan de acuerdo y puedan realizar determinada tarea o determinado objetivo. Claro. Porque aunque pensemos que estamos hablando todo el tiempo de una empresa, de un trabajo, de realizar alguna actividad, cuando estamos en un grupo de amigos, todos tenemos un mismo objetivo. Por eso somos un grupo y por eso podemos formar un grupo. Porque compartimos los mismos ideales, compartimos los mismos objetivos, o por lo menos semejantes. Entonces, si tenemos a alguien que dentro de ese grupo todo el tiempo nos potencia, todo el tiempo nos motiva a lograr algo, ese grupo va a tener su líder, aunque no sea quien por ahí habla más o quien por ahí opina más. Sí. Y ahí también creo que surge esto del liderazgo explícito e implícito Sí, sí, sí. que hay dentro de los grupos. Me acuerdo que cuando rendí justamente la materia de grupos, usé de ejemplo a quienes eran mi grupo de alumnos en música en ese momento, donde la líder de todo el grupo vendría a ser yo porque era la profesora, ¿no? Pero dentro de los niños había Ajá, un uno líder. que era el que los potenciaba, el que me hablaba a mí y me decía, ¿querés que lo ayude a resolver tal cosa? Y que los otros chicos lo veían a él como líder, porque era como yo quiero ser y hacer como hace él. Sí, 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 sí. Entonces es muy interesante también verlo de ese lado. Es como un y, ejemplo, digamos. Claro, analizarlo de ese lado en todas las situaciones que nos encontremos, ¿no? ¿Vos tuviste alguna experiencia con líderes muy distintas una con otra? Sí, tuve. En nuestro grupo de amigas tenemos un líder, o sea, sabemos, nos podemos imaginar quién es la líder. ¿No? ¿Quién? Para mí, en realidad en nuestro grupo siento que es como depende del momento, Claro. porque por ahí si es en la facu vos, Ajá. tipo, ordenamos las ideas, nos organizamos. Para los trabajos y eso. Ajá. Sí. Pero había puntos en los que Meli se ponía la camiseta Ajá. y decía, no, dale, chica, hay que concentrarnos, hay que hacer esto, ¿te acordás cuando tuvimos que hacer lo de Roger? Sí, sí. Se repuso la camiseta. Sí. Zarpado. Sí, sí. Si es para salidas, si es para otras cosas, estaba ahí. Primera, definitivamente. Y así como quedamos rotando. También tuve en mi otro trabajo, en mi anterior trabajo, tuve una jefa que por ahí lo podríamos pensar como líder, fue pésima líder, no servía, no era su rol. La quiero mucho, pero no era, o sea, no es buena líder. En cambio tenía una compañera, Luciana, zarpado. Ella se ponía al grupo, pero era una cosa impresionante. Tiene todas las capacidades para ser líder, pero es realmente, o sea, hay que organizar una actividad y ella la organiza, ella la acomoda, ella nos motiva para poder lograrlo, ella tiene siempre una palabra de aliento para dar, o cuando nos tiene que retar lo hacía. Era muy sorprendente. Sí. Es su lugar verdaderamente. Bueno, y eso me parece que nos lleva al hecho de que no es lo mismo que alguien tenga el poder que se le da con un puesto, con un rol, a que realmente pueda influir en los otros, ¿no? Tal cual. Sí, sí. Como en este caso que contás capaz. Porque, bueno, lo que decíamos anteriormente, esto de que alguien tenga la autoridad viene más del rol en que se posiciona esa persona, pero el liderazgo va a ser algo que está más construido capaz por el vínculo que esa persona logre generar con el resto de participantes del grupo. Y el efecto que genere esa persona en el grupo, porque si el efecto es algo negativo, el grupo no le va a seguir, ¿viste? Como lo planteaba el autor Maxwell. Sí. Sí, sí, sí. Que él definía justamente el liderazgo como la capacidad de influir en los otros. Sí, sí, sí. Puntualmente. Que no va a depender del impacto, del cargo que tenga, sino que del impacto que genere
emotivamente o emocionalmente en el resto de las personas, como les decía. Si tenemos un líder que lo único que hace es tirarnos para abajo o mensaje negativo o, por ejemplo, no te da una idea clara de lo que quiere, lo más probable es que vos te sientas desanimado y ese líder no te esté motivando a algo positivo. Confunde, genera incertidumbre. Ajá, sí, sí, sí. Sí. Entonces, todo esto nos lleva a que hay ciertas personas que sin ningún título, sin ningún rol puesto, van a lograr que otras personas las escuchen y que actúen siguiendo a su ejemplo, y otras personas que capaz tienen un cargo o dicen, yo me voy a hacer cargo de esta actividad, yo soy el jefe de esta área, yo tal, pero nadie las sigue o nadie las escucha porque no consiguen formar el vínculo con esa persona de decidir guiarse por ellos, ¿no? Comparto. Sí. Bueno, después tenemos también otro autor que es Kurt Lewin, que es uno de los que más habla en cuanto a todo lo que tiene que ver con la psicología de grupos. Fue alguien muy influyente en esta área. Sí, de hecho sí. Hizo muchos estudios de esto. Claro, y justamente en sus estudios, junto con otros psicólogos, hicieron varios estudios donde veían cómo para que grupo de personas funcione mejor, era muy necesario que trabajen relacionalmente y no individualmente. De hecho, él es el padre de lo que es la psicología social moderna, fue una figura central en la transición de la psicología teórica a lo que fue la psicología aplicada, y lo que hizo este autor, Kurt Lewin, fue su teoría del campo, que planteaba que el comportamiento humano es el resultado, escuchen esto porque está muy bueno, porque está relacionado a esto del liderazgo, el comportamiento humano es el resultado de la interacción entre la persona y el entorno en un momento dado. Que si lo pensamos así, si el entorno es un entorno no muy positivo, los resultados no van a ser positivos tampoco y no van a ser alentadores. Esto sí o sí lo podemos pensar en una empresa. Si nosotros tenemos un líder en una empresa, para nada fui ayudante de cátedra de psicología laboral. Si nosotros tenemos un líder en una empresa, un jefe, pensémoslo, negativo, egoísta, que piensa en sí mismo, que da órdenes, que es directivo, que no escucha la opinión del otro, el ambiente en ese lugar va a ser completamente negativo. Claro. Y los resultados de las personas tampoco van a ser positivos. Conscientemente no van a producir de la misma manera e inconscientemente tampoco van a producir de la manera que se espera que lo hagan. Este autor, por otro lado, también trabajó lo que eran los tipos de liderazgo autoritario, democrático y laissez-faire, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Sí, sí. Bueno, y justamente está muy bueno esto de traer como el ámbito laboral, que después vamos a hablar en un bloque exclusivamente, porque las primeras investigaciones que se hicieron respecto a grupos, liderazgo y roles dentro del grupo fueron justamente en fábricas, en empresas, donde se veía que cuanto mejor era el vínculo que se generaba entre las personas, eran mejores las producciones que se lograban. Y ni hablar del vínculo tampoco. Y encima, primero voy a ir a esta idea. Si pensamos en el vínculo también va a estar afectado por el líder que tengamos. Si el líder es negativo, lo más probable es que el ambiente que se dé entre las personas también sea negativo. Sí. Porque va a empezar, a mí por ejemplo me pasaba que nos comparaban todo el tiempo, porque fulana es mejor, porque fulana hace las cosas mejor. Entonces se genera un ambiente de aspereza entre los compañeros. Y comienza a haber como pícale, podríamos decir, en términos muy cotidianos, que obviamente nos generan un buen efecto. Claro. Bien. Y después, eso también se relaciona con otro autor que es Daniel Goleman, que ya lo mencionamos en programas anteriores, porque él lo que hace es introducir a todo esto que se estuvo viendo antes el efecto emocional que tiene el liderazgo en las personas. Porque el líder va a impactar, como decía Abby, en el clima emocional que se genere dentro del grupo de personas. Todo me recuerda a laboral. A laboral, sí. Porque se puede generar un clima donde sea todo más lindo, que todas las cosas que hagan sean más fructíferas porque están trabajando armoniosamente, se podría decir. O puede generar un clima como el ejemplo de Abby, donde hay comparaciones, hay competitividad. Eso lleva a competencia después en algún punto y se vuelve algo incómodo. Sí, sí. Y también genera incertidumbre porque estás viendo qué espera de vos la persona, estás comparándote con el otro. Vos no vas a ser genuino porque vas a estar todo el tiempo queriendo responder a
¿cómo se dice? Como la idealización o la demanda de un superior, digamos. Lo que se espera. Lo que Claro. se espera de vos. Las expectativas. Ujú. Entonces, ahí está otro punto para agregar a esto de qué es un líder, que no solamente va a ser quien va a coordinar las tareas y va a decir, bueno, podemos hacer esto, podemos ir por este camino, sino también marcar el clima emocional que hay dentro del grupo, Sí. ¿no? Súper importante. Obviamente todo esto es muy relacionado, o lo vive la mayoría de las personas en lo que es una situación de trabajo. Ujú. Pero tenemos que entender que en las parejas, en los grupos de amigos, en los grupos de familia, siempre hay un líder. Sí. Siempre se da líder. Sí. Por ejemplo, en el ámbito más educativo, Sí. tenemos profesores que van a funcionar como líder por el rol que tienen y que pueden ser alguien que explica bien, que escucha a los alumnos, que está abierto Sí. a sugerencias de cómo puede dar la materia. Y después hay otros que generan miedo, que ni Tal siquiera cual. le querés hablar o todos saben que con ese profe todos desaprueban, con ese profe tenés los peores finales. Siempre pasa eso. Bueno, y después los ejemplos que los veníamos hablando, ¿no? Ajá. Tener un jefe que es claro, que te explica lo que espera, que te da lugar también a que vos los hagas. Ojo, porque si tenés un jefe súper directivo que te dice, tenés que hacer esto, tenés que sacarle esto y tal cosa, Ujú. no te da lugar a tu autonomía, por ende eso comienza a despersonificar a la persona y te terminás alejando de este ambiente de trabajo. Sí. Obviamente que no está del todo bien que te digan todo lo que tenés que hacer, por esto que les digo, terminás despersonificando. Sí. Pero es mucho mejor, creo, que uno que te confunde. Que un día quiero esto, mañana quiero lo otro, y mañana 2 minutos antes de tu trabajo te cambio Claro. a otra cosa. Sí, sí. O que en el medio de tu trabajo viene y te hace una corrección y vos te quedás completamente desconcertado y decís, bueno, ahora cómo sigo después de esto. Claro, sí. Y eso es todo un tema aparte, ¿no? Porque Sí. ahí también surgen otras cosas, otras, no sé cómo decirle, porque no serían trastornos ni algo tan grave, pero sí malestares Sí. dentro del ámbito laboral como el burnout, por ejemplo, Re. donde se despersonifica a la persona y genera más estrés, no puede producir bien, es un tema bastante complicado, ¿no? Bueno, Tenemos una consigna hoy, ¿no? Como siempre. tenemos una consigna. Que la compartimos en nuestras redes, en nuestro Instagram precisamente, en la Académica 985 la compartimos hoy. Y también les invitamos a que nos manden algunos audios, que nos cuenten si alguna vez tuvieron algún tipo de líder, si tuvieron un líder que ustedes no se van a olvidar, o si qué piensan ustedes, si se nace líder o se aprende a ser líder. Y si todos en algún momento lideramos, también nos pueden responder esto en el WhatsApp 3764-727704. Y la encuesta dice, ¿qué es peor en un líder? Con las opciones, que no escuche, que no sea claro, que cambie todo el tiempo o que no esté presente. Nos vamos a una pausa, escuchamos un poco de música. ¿Música? Música, maestro, dale. Y ahí volvemos. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. Ay, qué bajo. Volvimos. Nos fuimos un ratito al corte, estábamos hablando del tema del día que es liderazgo. A la miércoles, Flor, casi. La computadora, Flor. Por favor, que no me alcanza la vida para pagar esta computadora después. Bueno, en el primer bloque entonces estuvimos contextualizando un poco del tema de hoy, que es liderazgo. Estuvimos hablando de qué es realmente ser un líder, que no necesariamente está relacionado con un rol o con la autoridad que pueda tener una persona, sino más bien con lo vincular y lo emocional también que pueda generar en el grupo que está liderando. Y que además, cuando hablamos de grupos, nos referimos no solamente al líder en un ámbito laboral o en un ámbito empresarial, sino también nos referimos cuando estamos en una pareja, hay una persona que tiene la personalidad más de líder, otra en un grupo de amigos, en la familia. Ujú. Siempre hay alguien que va a ocupar este rol, ¿no? Sí. Pero bueno, hablemos en este bloque de los tipos de líder que tenemos, ¿no? Ujú. Habíamos adelantado también un poco de esto en el bloque anterior, porque no todos los líderes van a conducir al grupo de la misma manera. Tal cual. Y eso se siente mucho en quienes son conducidos por este líder. Hay algunos que tratan de controlar todos,
otros que van a acompañar más bien a las personas después de darle las tareas de cada uno, y otros que directamente desaparecen si algo sale mal. Tal cual. ¿Vos qué preferís, Flor, cuando hay algún líder? ¿Preferís que marque mucho o que por ahí te deje más autonomía? Me gusta que deje autonomía, pero no tanta. O sea, marcar las cosas que son necesarias marcar para que la tarea se cumpla de determinada forma, pero también dar la libertad de Hacerlo a tu manera de un poco. hacerlo a tu manera. Darle tu toque. Ajá, Sí, yo también pienso lo mismo. sí. Porque capaz que sí. Pasa que, a ver, si estamos cumpliendo, estamos todos en una misma actividad, prefiero que alguien me diga, esperamos esto o queremos que se cumpla de tal manera para que yo me pueda organizar un poco con las ideas. Y obviamente ahí darle mi toque, poder solucionarlo de determinada manera o poder charlarlo, llegar a un punto y no que me deje, bueno, ay, pero Claro. dame una directriz, algo. Claro, ¿cómo lo hago? Ajá. Bueno, me estaba reservando esto para, para otro bloque, pero siento que es importante recalcar también que muchas veces el líder no ve las cosas que ven las otras personas del Ujú. grupo. Entonces también está como dejar esa libertad para quien está en ese puesto determinado que pueda saber qué es lo que tiene, qué herramientas tiene, tanto propias como en el espacio donde está trabajando. Y con qué está lidiando. Por ejemplo, si hay alguien que está en atención al público y hay un líder súper arriba que le está dando órdenes, pero que nunca estuvo en atención al público o no sabe con qué lidia esa persona, es como que capaz sus órdenes no van a ir tan acordes con la realidad de En esos la casos otra se me hace persona. re importante que el líder escuche el punto que tiene la otra persona, ¿no? La otra persona, Ujú. porque si no se va a encontrar bastante perdido Sí, y no va a saber bien qué hacer. Y me parece que obvio, como todos los vínculos que tenemos, la comunicación es lo principal. sí, sí. Totalmente. Justamente, siento que estas características que estamos dando no van con el tipo de líder autoritario, ¿no? Sí, para nada, de hecho. Bueno, el primer tipo de líder es el autoritario, que va a ser quien ordena, quien va a decidir casi todas Ajá. las cosas que se hacen y también va a controlar mucho qué es lo que se hace y quién las hace. Lo que pasa con este tipo de líder es que a veces sabes que tenés que hacer, lo tenés bien clarito porque te lo dice él, Ujú. pero muchas veces no tenés lugar ni siquiera para opinar frente a lo que tenés que hacer. Ajá. Y capaz, con tu punto de vista, vas a dar una solución más práctica. Sí, sí, ¿no? sí. Aparte que Eh, siempre es importante escuchar los puntos de vista de las otras personas porque están viendo el problema Ujú. desde muchos ángulos, van a tener mucha más riqueza para poder solucionar eso. Sí, sí. Lo que pasa con este tipo de liderazgo es que capaz funciona mucho en situaciones de urgencia, donde se Ujú. tiene que cumplir algo rápido y algo puntual, pero si se sostiene un liderazgo autoritario en el tiempo va a ser desgastante, tanto para la persona que está en el rol Sí. como para quienes están obedeciendo a ese rol. Justamente lo que hablábamos en el primer bloque, para los que recién se conectan, que cuando tenés un líder muy autoritario que está marcando todo el tiempo lo que tenés que hacer, quita tu autonomía, quita tu voz. Entonces, pónganse a pensar, ¿quién va a querer trabajar en un lugar o a quién le motiva a trabajar en un lugar que no tienen en cuenta tu punto de vista, que no tienen en cuenta tus opiniones, tus soluciones que podrías plantear? Ujú. Entonces, obviamente, de ese lugar te vas a correr, va a haber un mal ambiente de trabajo también. Claro. Y después tenemos todo lo contrario a eso, un Sí. líder que es más cercano, ¿no? Que va a escuchar, va a explicar, va a acompañar, te va a decir, bueno, me parece que está bueno que lleguemos a este objetivo Sí. en tanto tiempo. Va a por generar ejemplo. mucho más confianza también. Ujú. Porque hay más comunicación, hay más apertura, te permito que vos me cuentes tu punto de vista, te permito que vos puedas solucionar el problema de determinada manera, marcando una dirección, bueno, a esto tenemos que llegar, tenemos que recibirnos. Entonces, nos ponemos las pilas, compartimos apuntes, estudiamos juntas, compartimos trabajos prácticos, pero Nos presentamos a esta mesa. nos presentamos a esta mesa, ahí Ujú. puede ser un poco autoritario, pero no perdemos el vínculo cercano que hay entre todas las personas, ¿no? Ujú. Sí, totalmente. Y bueno, eso es algo que con el autoritario capaz no pasa porque
de alguna forma el que tenga un carácter así liderando cierra también la posibilidad de que el otro tenga la confianza Sí. para comunicar lo que le está pasando y muchas veces genera miedo también. Por no saber también qué esperar de este líder, ¿no? Ojo que este líder Sí. tampoco significa que diga a todo que sí, sino que entiende desde dónde lo estás pensando, desde dónde decide. Ujú. El líder cercano. Sí, sí. O también suelen llamarlo varios autores democrático, porque justamente es quien democráticamente toma las decisiones. Claro. Como preguntándole a todos los del grupo qué opina cada uno, ¿no? Y después tenemos también un tipo de líder que, bueno, si alguien así estuviera frente a una empresa o algo con muchas personas a cargo sería desastroso, que es el líder ausente o laissez-faire. Sí. Ujú. Genera mucha identificación, o cae muy bien este tipo de líder porque no parece conflictivo, no opina, no ordena, no. Él está nomás, fluye. Él deja que todo fluya. Pero desgasta muchísimo porque estamos todos perdidos. No sé por qué se me viene la idea, una escena de Intensamente, que se quedan todos locos y alborotados y corren y no hay nadie que les ordene un poco. Así, tipo, no tenés a alguien que te esté liderando, que te esté diciendo, che, podríamos, ¿qué te parece? Hacemos tal cosa. Claro. Tantos corriendo, no entiende para dónde van, no entiende qué hacer. O viste cuando tenés un grupo para organizar algo y justo la persona que se tiene que hacer cargo de, no sé, pagar las cosas, por ejemplo, no responde nunca. Sí. Y todos se quedan ahí como, ¿qué hacemos ahora? Ajá. Porque necesito saber esto para organizar otra cosa. Así. Pero ojo, después va a aparecer este líder. Cuando algo sale mal, aparece, porque claro, te tiene que decir, che, ¿por qué hicimos las cosas mal? Claro. ¿Me entendés? Pero Sí, para sí. cuando tuvimos que tomar la decisión, cuando tuvimos que ordenar las ideas, nunca apareció. Sí. Y entonces ahí podemos ver cómo muchas veces para alguien que toma mal de alguna forma el rol de líder, no hace falta que trate mal a las personas o que no sepa hacer el Sí. trabajo, sino que con que no esté presente cuando se lo necesita ya alcanza para que no logre Generar un buen claro. rapport, iba a decir, pero Ra- un buen vínculo, un Ajá. buen espacio emocional, digamos. Ajá, sí. Bueno, hoy estamos hablando de esto de Kurt Lewin, Ajá. que nos hablaba de que justamente es necesario un buen espacio emocional para que los grupos de personas estén trabajando cómodas y puedan producir mejor y Sí. se puedan sentir mejor en esto. Y los efectos emocionales que tiene el líder en el grupo de personas, que se va a ver distinto con los distintos tipos, obviamente no. Tenemos como cuando el exceso de control. Cuando hay alguien todo el tiempo arriba mirando todo lo que haces, Ajá. parece que tenés todo el tiempo unos ojos encima que te controlan. ¿Cómo escribís? ¿Cómo hablás? ¿Cómo te interactuás? Genera una tensión, te molesta, estás todo el tiempo siendo observado. Confía un poquito en mí, dame mi espacio personal. Un poco. Claro. Pero después está todo el polo contrario, que es la ausencia total de las personas, Ujú. que va a generar incertidumbre. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Lo puedo solucionar con un amigo? ¿Puedo contarlo? Ujú. Encima, esto de que aparezca cuando algo sale mal es peor porque encima sabes que capaz cualquiera de las opciones que elijas para Ajá. solucionar el problema va a aparecer y te va a decir, ¿pero por qué hiciste esto? Sí, sí, sí. No tenías que hacerlo así, pero vos no me dijiste que hacerlo. Claro, claro. Y después tenemos, bueno, el líder más cercano. ¿Qué? Qué loco que si lo pensamos en las familias también se dan. Sí. Porque si tenemos los padres, o sea, son los estilos de crianza en realidad. Sí. Todo esto que estamos hablando de estilo democrático, autoritario, laissez-faire, también se dan los estilos de crianza. Democrático, autoritario con el mismo nombre. Laissez-faire no hay. Bueno, ahora no me sale el nombre. Pucha, ya lo hablamos encima. Sí. Así me fue en clínica de niños. Bueno, se puede ver cómo hay madres o padres o líderes familiares que cuando haces algo mal, están todo el tiempo criticándote, pero haces algo bien, no te dicen nada. O, por ejemplo, los padres autoritarios. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. No te da espacio para tomar ninguna decisión. Ujú. Lo peor de todo esto es que cuando un líder es así, lo más probable es que vos hagas
lo que quieras hacer de manera, de forma escondida. Y pónganse a pensar también cuando la gente que tuvo este tipo de vínculo con un líder familiar de esta manera autoritario, la pasabas muy mal. Porque estás todo el tiempo siendo observado, siendo criticado. Sí. Y muchas veces no valorado en las cosas buenas Sí, sí, sí. también. Entonces ahí justamente se puede ver o capaz se pueden sentir más identificados con el desgaste que se genera. Ujú. Porque es como cumplir, hacer todo lo que el otro pide, pero nunca cuando hay algo bueno se resalta de alguna Creo forma. que si nos ponemos a pensar en este bloque, la cercanía, el vínculo, la relación democrática que hay entre las personas es lo que más beneficia a un espacio y a un grupo, ¿no? Sí, A ser líder, digamos. claro. ¿Con cuál te Bueno. identificás más vos, Flor? Siendo líder, ponete a pensar. Siempre me vi como democrática porque no puede no interesarme lo que le esté pasando a las otras personas que están dentro del grupo. Capaz sí tengo momentos de autoritaria, o sea, los podría combinar, pero ponele si veo que a alguien la está pasando mal o que a alguien le está costando más poder ejercer lo que tenía que hacer, me voy a centrar en esa persona Claro. y decirle, bueno, te puedo ayudar o podemos solucionar juntos o querés que otra persona haga eso, no sé. Claro. A mí me pasa que cuando yo era más chica era un estilo muy autoritario y decía a todo el mundo qué hacer y qué no hacer, quién sos para decir qué hacer y qué no hacer en la vida. Pero después cambié un poco más al estilo democrático y por ahí sí hay momentos en donde me olvido que hay que escuchar los puntos de vista ajenos y empiezo a hacer de esto de esta forma y después digo, pará. Por ahí la Claro. otra persona te está diciendo algo válido Ujú. y ahí vuelvo a mi estilo democrático. Sí, sí. Bueno, entonces la idea de este bloque era que todos se queden con que en cualquiera de estos estilos hay algo que va a definir si funcionan o no, que va a ser ¿Cómo se comunica? cómo se comunica con las otras personas y el vínculo que puede generar con ellos a través de esta comunicación. Sí, tal cual. Y Veníamos bueno, hablando un poco de lo que es el liderazgo, ¿no? sí, del liderazgo, hablamos de los tipos de líderes. Ujú. Y todo el tiempo estuvimos hablando como por arriba capaz de algo que es súper importante dentro del liderazgo, que es la comunicación. Que muchas veces el problema de las cosas que se dicen siendo líder no es lo que se dice en sí, sino cómo se comunica eso. Para mí es así en todos los vínculos igual. Lo más importante no es lo que se está diciendo, sino cómo se dice lo que se está diciendo. Sí. No es lo mismo enterarse siendo en un grupo, ¿no? Cuando estás hablando con tu líder o cuando tu líder te tiene que dar alguna directriz, no es lo mismo enterarse las cosas con claridad que enterarse las cosas a media. Sí. Cuando no te explican bien o no se pueden explicar bien lo que ellos quieren, lo que ellos esperan o al objetivo que queremos llegar, se complica muchísimo. O enterarte por otras personas Ay, también. tal cual. Cuando se transforma todo en un teléfono descompuesto de no, porque tal me dijo esto y después tal dice no, porque tal me dijo esto. Ajá. Y después cuando hablas con la persona que supuestamente estaba liderando, dice, yo no dije. No, Yo o no por dije ahí nada sí de lo eso. dijo, pero nunca lo comunicó. Nunca comunicó directamente. Ajá. Sí. Y te vas enterando Qué tipo peor. por otros roles Ajá, que, no sé, te vas enterando cosas que son útiles y que tenés que saber. claro, sí. Pero también no es lo mismo que te expliquen las cosas a que las tengas que interpretar. Sí. Cuando te hablan parece en código, no. Acá sí no. Háblame directamente porque yo no estoy entendiendo las cosas. Ujú. Sí, se torna como un ambiente muy difícil y esto también tiene relación, por eso lo veníamos hablando antes, con el tipo de líder que se elige ser, ¿no? Sí. Porque podemos pensarlo como que un líder autoritario, por ejemplo, va a comunicar las cosas de una forma un poco más directa, que Sí. está bien, Sí, pero sí, sí. muchas veces eso directo se transforma en algo malo, Claro. por decirlo de alguna forma. Como decirlo muy abruptamente capaz o sin tener tanto tacto, teniendo en cuenta que a la otra persona también le puede molestar o le puede hacer sentir mal con su producción
sobre lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Tal cual. Por ahí, si es en el trabajo, capaz cómo comunico que no me está gustando cómo hace una cosa. Si es en la familia o entre amigos, decir, me molestó esta actitud o no me gusta esto. Comunicar termina siendo una forma de ordenar o desordenar todo lo que está funcionando. Claro, sí, sí. Y también entender como del otro lado, porque Sí. no sé, capaz juzgamos a las personas cuando estamos en el rol de líder, ¿por qué hiciste eso así? O ¿por qué hoy te salió mal hacer tal cosa? Pero capaz esa persona justo ese día tuvo un mal día y no estaba pensando totalmente, Sí. no estaba haciendo eso. Hubo alguna otra situación que tuvo que hacerlo cambiar de la forma en la que estaba haciendo, o viene pensando cosas que los hacen reaccionar o decir las cosas de una forma que capaz no es la que usa siempre, pero justo ese día choca todo, ¿no? Tal cual. Sí. Bueno, y también tenemos muchas veces que problemas empiezan no por lo que pasa realmente dentro de un grupo, sino por cómo se dice o cómo se comunica este problema, ¿no? Como estábamos diciendo hoy, si tenemos una persona que piensa tal cosa, pero no se lo está comunicando, o sea, diríjase a quien corresponda. Si no te estás dirigiendo a quien corresponde que te estés dirigiendo y estás contándole a las espaldas del otro, estás hablando mal del rol que está realizando la otra persona y no lo vas directamente con cierta persona, repetí muchas veces persona, voy a empezar a decir sujeto, se va a generar un ambiente hostil. Un ambiente en el que no sabemos bien para dónde estamos yendo, que no sabemos si estamos haciendo bien las cosas, si no estamos haciendo bien las cosas, o si a la otra persona le agrada directamente lo que estamos haciendo. Sí, sí, súper Y otra importante. cosa acá que estamos hablando de comunicación mucho, tenemos que tener en cuenta algo que estudiamos mucho, Flor, que fue lo de Watzlawick. Sí, ese señor. Que él planteaba que es imposible, planteaba muchos axiomas de la comunicación, 5, muchos, cuando lo estudiaran muchísimos. Y uno de esos axiomas que plantea, y es el más importante, que dice que es imposible no comunicar. Que siempre comunicamos. Sí, casi tira todo de nuevo Florencia. Perdón. Que siempre comunicamos, ya sea, incluso cuando preferimos no opinar, no emitir criterio alguno, crítica alguna sobre algún tema, estamos comunicando algo. Sí, sí. Bueno, y ahí es muy complicado, más cuando se tratan de grupos de muchas personas, Sí. porque esto de no comunicar, no decir directamente qué es lo que está pasando, o capaz decirlo pero con ironía, con sarcasmo, eso genera que haya mucha incertidumbre en las otras personas y que empiecen las interpretaciones de, capaz dijo esto así porque le parece tal cosa, o porque yo tengo que hacer tal cosa. Volvemos otra vez a la base de lo que estábamos hablando. Hasta cómo comunicamos, comunica algo. Ajá, sí. Y entonces ahí como que se generan, es como una bola de nieve de malos El entendidos. contenido analógico y... Está estrellando. Sí. Es como una bola de nieve de malos entendidos, porque si una persona que se supone que está dirigiendo el grupo no sabe comunicar lo que quiere o lo que está Ajá. pasando, genera que todo el resto no pueda comunicarse bien también. Claro. Generalmente. Hay veces que no. Hay veces que capaz dentro del grupo de... ¿cómo sería? De las personas que están por debajo del líder, capaz sí hay un... Subordinados, pero no sé si Subordinado. llamarlo así tampoco. Claro. Es medio heavy. Sí. Capaz hay una buena comunicación, pero el tema es que el líder es el que dice la última palabra, Ujú. ¿no? Entonces ahí se complica. En cambio, cuando un mensaje es mucho más claro, hay más claridad y menos ambigüedad, uno sabe bien dónde está parado y qué tiene que realizar. No se encuentra tan perdido y no genera tanto malestar dentro del grupo. Sí. Porque justamente esto ambiguo obliga al otro a completar lo que falta. Claro, y ahí Lo que empezamos no se nosotros, empezamos todos a completar, a pensar en determinadas hipótesis, que lo más probable es que sea mentira. Encima, conociendo el cerebro que tiene sesgo de negatividad, siempre vamos a estar o tirándonos para abajo o tirando el grupo para abajo. Con todo mal. Sí. Todo se soluciona si nos comunicamos bien y nos comunicamos claro. Sí. Y hay veces que cuando esta comunicación se da de forma no tan clara,
de todas formas, el grupo está entendiendo que algo pasa, Sí. que algo está cambiando, que algo se movió, aunque no se lo diga como explícitamente, sí queda como un conflicto de no saber bien qué está pasando, que también empeora toda la situación, ¿no? Y esto pasa también con las cosas que se dicen a media, con los comentarios que llegan por terceros, que no tienen nada que ver con dónde se debería dar la orden, por ejemplo. Sí, sí, sí. O también con cambios que llegan sin explicación, porque cuando se está manejando un grupo grande de gente y que tienen que trabajar en conjunto, es muy necesario que se explique a qué se quiere llegar con las cosas. ¿Sabes qué otra cosa también está muy relacionada a esto que estás diciendo? Es los mensajes indirectos. Ajá, Cuando tiramos así como opiniones al aire sí. y que nadie se puede hacer cargo y vos decís, bueno, pero me puede decir directamente a mí de última. Ujú. Esos comentarios de, no sé, ahora no se me ocurre ninguno, pero ¿a quién se le ocurrió hacer esto? Y hay solo una persona a quien se le puede llegar a ocurrir hacer eso, ¿me entendés? Porque es la Claro. única que cumple ese rol. Claro. Sí, sí. Y genera todo un estado de malestar que incomoda un poco también. Ujú, sí. Y también está esto del rol de líder, el peso que va a tener su palabra Sí. para las otras personas dentro del grupo. Porque capaz, si hay una indicación que la da cualquier otra persona del grupo, va a ser tomada muy distinta a si la da quien es visto como líder en específico. Entonces, también el grupo se va a mover más o menos dependiendo de quién venga a esta orden, se podría decir. ¿Qué vos decís que pesa más, Flor? ¿Que te digan algo incómodo? ¿Qué Pero prefieres? claro, ¿qué preferís, Flor? Hoy me ¿Qué te- sale con esta pregunta a mí. Bueno, pero ¿qué pesa más para vos? ¿Qué preferís más? ¿Que te digan algo incómodo, pero claro? Ujú. O sea, comunicación, o sea, las conversaciones incómodas, pero necesarias. Sí. O que te dejen adivinando lo que tenés que hacer, o que te dejen adivinando lo que le molesta. No, obviamente, aunque sea incómodo el momento, que me lo digan claramente. Ah, Que, bueno, viste que esto acá podemos usar nuestro grupo de amigas de nuevo, porque es como una regla que tenemos implícita. No, la no, hicimos fue implícita, fue La hicimos explícita. muy explícita, la verdad. De Fue como un pacto de sangre que hicimos al iniciar nuestra amistad. Nosotros nos dimos cuenta que frecuentábamos juntadas y que nos estábamos convirtiendo en una relación formal y dijimos, si a uno le molesta lo que le molesta a la otra, nos decimos en la cara. Sí. Y ahí Sí. firmamos un pacto para siempre. Sí, decirnos siempre lo que nos molesta. No importa qué tan incómoda sea Sí, la sí, sí. conversación. Y bueno, eso es como muy importante en todos los ámbitos de nuestra vida. Yo personalmente creo que la comunicación es como la base para cualquier Re. tipo de vínculo que quieras hacer. Estoy re de acuerdo. Entonces, por ejemplo, entre amigos, creo que nunca que haya realmente una amistad verdadera y que esté bien posicionada, digamos, entre las dos personas, tiene que molestar si yo comunico algo que me está molestando de la otra persona. O le comunico a la otra persona algo que capaz puede mejorar, porque muchas veces también está eso, ¿no? Como, ¿Te pasó eso alguna vez? sí, Sí. sí. Mala experiencia. Sí, sí, es que es re feo cuando Sí. vas con la intención de que la otra persona te escuche o mínimamente te diga, sí, puede ser, Puede ser. lo voy a pensar, Ujú. y que no, que la respuesta del otro lado venga, es mi personalidad, no la voy a cambiar. Claro, sí. Sí, y muchas veces encima es por el bien de la otra persona también. ¿Sabes que qué lo otra haces. frase me molesta también cuando estás pidiendo disculpas o cuando estás contando algo que te molesta? Ujú. Perdón si te molestó. Es como que invalida todo lo que le acabas, o sea, como que o por si te molestó te pidió perdón, como que no te está pidiendo perdón No, genuinamente. claro, ¿Me no es entendés? genuino, Es ajá. solo porque a vos te molestó, no sé cómo explicar ahora mi punto de vista. Sí, yo te entiendo. Ah, gracias, Espero amiga. que... Espero que el público también lo esté entendiendo. Sí. Bien. Entonces, Podemos decir, ¿no? Que te completo la idea, capaz que no es tu idea, pero es mi idea. Que podemos decir que la claridad también es una forma de cuidado. La claridad a la hora de la comunicación con los otros Ujú. también es una forma de cuidado y también es una forma de ser un líder suficientemente bueno. claro, traemos a Winnie, A ya Winnie. que uno entraba. Le traemos igual. Sí. Claro, siempre como, no sé si decirle tips,
pero creo que son como bastante de sentido común igual. Ajá. De siempre Pero el que sentido estoy- común es el menos común de los sentidos, Flor, perdón. Sí, es verdad. No todos tenemos El mismo sentido común. Siempre que estamos como líderes dentro de un rol, ya sea con familia, con amigos, dentro de una empresa, para hacer un trabajo grupal en la facultad, decirle a las otras personas qué esperamos que se hagan. Si tenemos que hacer una tarea, bueno, tenemos que hacerlo de esta forma, cuáles son sus opiniones. Yo creo que podemos hacerlo así. ¿Ustedes qué piensan? Como dar como la apertura al diálogo, que bueno, justamente si vemos los tipos de líderes, el tipo de líder que más va a tener una comunicación asertiva realmente va a ser el democrático. Sí. No, y si te pones a pensar, por ahí cuando vos dijiste decir en un grupo de la facultad qué es lo que esperamos, se lo hace no de una manera tan explícita, sino que se ordena todas esas ideas de una forma más latente. Ujú. Porque nos dan un trabajo práctico en la facultad. Y empezamos, lo podríamos hacer de tal manera, y otra persona opina, lo podríamos hacer de otra, y a esto podríamos agregar esto. Y se van poniendo en la mesa muchas ideas, Ujú. y seguramente aquella persona que en ese momento va a tomar el rol de líder va a decir, bueno, ¿qué les parece si empezamos en un caso democrático? ¿Qué les parece si empezamos a tipear estas ideas o empezar a googlear o preguntarle al chat? Sí. Va ordenando de manera democrática. ¿Qué te parece? En cambio, si viene un estilo más autoritario, va a decir, bueno, vos, Flor, te pones a tipear en el Drive. Vos, Abigail, te pones a hablar con el ChatGPT. Vos, así. Claro. Mentira, los trabajos prácticos no se hacen con ChatGPT. Pero podemos consultarles. Pero se ve así como de manera muy latente, no es tan... Tan explícito. Sí, tan florecido quien ocupa ese lugar de ídolo, nada que ver, de líder, sino que es como que todos nos ordenamos, todos nos ponemos de acuerdo de quién va a ser el líder o quién va a organizar de manera no tan expuesta. Ujú. Expuesta. Sí, sí, totalmente. Mientras estabas hablando me acordaba mucho de el año pasado que fui ayudante de teorías y técnicas de grupos, una materia donde, bueno, les hacíamos hacer a los chicos muchas actividades en Sí. grupo. Y era muy divertido ver cómo cada uno de los grupos tenía un líder muy marcado y ellos no se daban cuenta. ¿En serio? Sí. Y nosotros Con- también, seguramente. Probablemente sí, ¿no? Pero generalmente cuando preguntábamos, bueno, ¿quién tomó el rol de líder? Nadie se animaba a decir yo fui líder. Pero evidentemente había alguien que estaba guiando al resto. Pero no sé por qué tiene tan mala fama ser líder. También eso, ¿no? ¿Viste? Sí. Sí. Pero me parece que nos tenemos que ir a una pausa, escuchar un poco de Ajá. música, volvemos y seguimos con el debate. Ok. ¿Les parece? La Académica FM 98.5 y 90.1. Que este momento sea un encuentro con la radio que te acompaña todo el tiempo. Bueno, volvemos al cuarto bloque, ya empezamos la segunda mitad del programa, ya nos estamos despidiendo, básicamente, voy a re exagerado. Bueno. Qué exagerado. Pero ya empezamos a la última hora de compartir la tarde. Está pasando muy rápido. Sí, está pasando rapidísimo. Sí. Les voy a contar, les voy a poner en contexto. Cambiamos el método, ¿puedo? Y ya empezó. Sí. Cambiamos el método de armar todo nuestra planificación del programa. Ahora lo que hicimos fue poner ítems y que fluya. Hay que fluir en esta vida y eso lo estamos intentando hoy. Es nuevo para nosotras. Ujú. Espero que al público le guste y si no le gusta, nos puede contar qué les parece. Hacer comentarios, sí. Críticas constructivas. constructivas. Críticas constructivas. Pero Díganos bueno. lindo. Sí, las dale, cosas. por favor. Pero empezamos el cuarto bloque entonces hablando un poco estábamos hablando de liderazgo, vamos a seguir hablando de liderazgo y ahora vamos a hablar de liderazgo en el ámbito laboral. Todos nos vamos a sentir muy identificados con este bloque. Sí, porque probablemente a todos en algún momento o en algún trabajo en específico les haya pasado algo Sí. de lo que vamos a hablar. Que, bueno, en realidad todo el programa venimos trayendo muchos ejemplos de lo laboral, pero porque varios de los psicólogos que estudiaron justamente los grupos lo hicieron en este ámbito porque es el más fácil de identificar roles, ¿no? Sí, lo hicieron en el ámbito de las fábricas, de las empresas. Ujú. Justamente se estudiaba todo esto posterior a la revolución industrial. Entonces estaba muy presente estudiar líder y se pensaba al líder siempre en relación a
las fábricas, por ejemplo. Pero ahora podemos pensar, lo repetí en todos los bloques cuando iniciamos, podemos pensar en los líderes no solamente en las fábricas, empresas, en el ámbito laboral, organizacional, podemos pensar en la familia, en una pareja, en amigos. Siempre hay alguien que ocupa este rol y que puede ir cambiando dependiendo del momento o de lo que esté pasando, ¿no? Sí. Pero justamente como tenemos mucho material del ámbito laboral y creemos que muchas personas se pueden sentir identificadas, elegimos hablar de esto puntualmente, ya que en el trabajo, en este ámbito, el liderazgo no solo es organizar las tareas que van a hacer los otros, sino que también, como dijimos antes, va a definir el clima que se genere dentro del grupo de personas, la motivación que se tenga para cumplir las tareas y el bienestar que va a tener cada uno individualmente. Hablábamos también un poco, ¿no?, cómo pasamos nuestra vida en un ámbito de trabajo. El trabajo ocupa muchísimo espacio, ocupa casi el 75% de toda nuestra vida. No es un dato que me lo invento, es literalmente, hay muchos estudios que lo investigan. Y muchas veces no es el trabajo en sí lo que nos pesa, sino el clima que se genera ahí adentro. El líder tiene un rol muy importante, ya de por ser líder. También tiene un rol importante en lo que es la formación de un buen clima laboral. Este clima laboral sí o sí va a afectar a el bienestar y a las emociones de las personas. Y si tenemos un mal clima laboral en una determinada empresa, en un determinado departamento, los resultados que se esperan de los empleados no van a ser los esperados. ¿Qué? ¿Qué es el clima laboral? Preguntó al final. No. Ay, perdón, María Marta. El clima laboral es aquello que se puede percibir que se puede percibir del ambiente y que lo comparten subjetivamente todos los miembros de una organización. Es decir, es la interpretación subjetiva de un ambiente objetivo. Muy bien. Bueno, y justamente en este clima pueden surgir cosas que desgasten mucho más que el hacer la tarea en sí, ¿no? Capaz nosotros tenemos algo específico que tenemos que hacer dentro de un trabajo. Se escuchó un ruido muy fuerte dentro del estudio. Yo de hecho pensé que se cayó Flor. Me agarró. Sí. Bueno, capaz tenemos que hacer una tarea específica dentro de nuestro trabajo y capaz esa tarea es algo que nos gusta porque idealmente trabajamos en cosas que están orientadas a lo que estudiamos o están orientadas a cosas que nos sentimos cómodos haciendo y muchas veces lo que desgasta más que hacer esa tarea puntualmente es justamente el clima que hay alrededor, las personas, cómo recibimos las directrices, las directivas, gracias. Ajá. Las directrices Las que eran un... las directivas dentro del trabajo, cómo se dan las relaciones entre las otras personas, que eso es lo que estuvimos hablando también, entre nuestros compañeros de trabajo, entre ellos o de ellos con nosotros. Son cosas que también van a pesar y van a modificar cómo nosotros nos desempeñamos dentro de la labor que estamos haciendo. Es heavy el rol del líder dentro del ámbito laboral porque va a beneficiar o va a potenciar que el ambiente en el que trabajemos sea un ambiente sano. Sea un ambiente que nos potencie. Y no solo esto hay que pensar. Cuando yo me costaba un poco la psicología organizacional laboral porque pensaba que siendo psicólogo organizacional laboral tenés que estar siempre en pos o en pro de la empresa. No. El objetivo es que ambos tengan y ambos obtengan los resultados esperados. Es decir, se usa de intermediario para que la empresa tenga los resultados que quiere generar y el empleado tenga... esté cómodo, sea sano el ambiente en el que se encuentra. Entonces, si nosotros tenemos un líder que no potencia a sus empleados, que no ayuda, que no motiva, no vamos a tener los resultados esperados que quiere la empresa. Y se va a armar una maraña de cosas y el ambiente también es muy importante en esto. Imagínense ir a trabajar todo el tiempo en un ambiente donde no tenés compañerismo, en un ambiente donde no hay comunicación con tus compañeros, no hay comunicación con tu jefe, no podés estar cómodo. Y también podemos hablar del ambiente en cuanto a infraestructura. La infraestructura también juega un rol muy importante en lo que es el clima laboral. Sí.
Sí, habíamos visto mucho el ejemplo de Google y de Sí. cómo las empresas de Google tienen un montón de comodidades para sus trabajadores porque justamente pasan mucho tiempo ahí dentro y son cosas bastante tediosas, capaz las que tienen que hacer como muy de oficina. Ujú. Entonces tienen muchas cosas recreativas, cosas para dispersarse un poco también y las cosas decorativas del ambiente son también bastante para Friendly. hacerlos sentir cómodos, claro. Sí, sí, porque por ejemplo no están encerrados en una oficina todo de blanco, sino que son coloridas, con los colores de Google, tienen mucha decoración, tienen las lamparitas De lava. de lava, porque genera movilidad y no estar todo el tiempo ahí, ya estás quieto en una oficina, haciendo siempre lo mismo, en cambio te decoran todo el ambiente, esto potencia muchísimo el clima laboral. Sí. ¿Quién diría que va a tener tanto impacto el entorno, no? Sí, re. Es ¿Y quién diría que el superimportante. líder tiene impacto en ese entorno también? Ajá. Si vos ves que voy a decir esta palabra que no me gusta mucho, tus subordinados están decaídos, no están motivados, van todo el tiempo a trabajar con un estado de ánimo pésimo, triste, de mal humor, podemos empezar a mejorar poniendo musiquita, decorando un poquito con cuadros, dando reconocimiento. Sí, que son cosas que capaz no van a influir mucho en el líder o en el resto de personas, pero sí en el individuo que está cumpliendo su trabajo, no sé, poder, si se trata de una oficina, poder decorar la oficina como le gusta. Sí, tal cual. Capaz rinde muchísimo mejor haciendo Autonomía. eso, solamente eso, ¿no? Bueno, en cuanto a clima laboral estábamos hablando bastante y uno de los autores que más hablan es Shane, Sí. que va a decir que el clima se construye a partir de las normas, la forma de comunicación y el liderazgo, que son cosas que estuvimos hablando justamente antes, la forma de comunicación de esto de poder tener una comunicación asertiva con los trabajadores y las normas de tener una guía, de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a seguir ciertas reglas para llegar a eso y pueden hacerlo como dentro de su autonomía y de la forma que a ustedes les parezca más Sí. eh, mejor, Más con, mejor. mejor con lo que saben hacer, ¿no? Y es algo, este clima laboral, que se va a construir todos los días y que el liderazgo va a tener mucho impacto en eso, como veníamos diciendo. Imagínate un líder que no tenga forma de comunicaciones asertiva, que no le importe lo que opinen sus empleados. Ujú. Va a afectar también a la motivación y desmotivación. Sí. De hecho, es algo que lo plantea mucho un autor, Ujú. Frederick Herzberg, que sí, porque pensé que No ibas a te quería decir decir vos, nada. pensé que ibas a decir vos y me quedé ahí tipo mirándote así. Lo que plantea este autor es que hay varios factores que motivan a los empleados, a los miembros de una empresa, como el reconocimiento, el crecimiento, saber que vos dentro de una organización no te vas a estancar y vas a estar en constante crecimiento, ya sea profesionalmente como académicamente hablando. Por ejemplo, sé que dentro de esta empresa voy a poder estudiar, me van a pagar determinados cursos, te permite saber que no te vas a estancar y que vas a crecer. Los reconocimientos, que no hace falta que sean solo económicos, que Sí. pueden ser, por ejemplo, un día libre o un día que, no sé, por ejemplo, algo que se te ocurra, Flor. Si tienen como la apertura de hacer actividades o eso, que pueda elegir la actividad que Ajá. quieren hacer Sí, para sí, sí. recreativa, ponele. O también otro reconocimiento sería, bueno, si cumplís con... Este es un reconocimiento. Si cumplís con tantas horas al mes trabajando, te damos unas horas más libres o una hora, un día libre al mes. Flexibilidad para elegir ese Sí, tiempo sí, libre sí. también. Sí, sí, sí. Ujú. Y obviamente por otro lado vamos a tener los factores que desmotivan a los miembros de una organización, como por ejemplo una mala organización, que no haya comunicación, que no entendamos para dónde vamos, que no entendamos cuáles son los roles que ocupa cada miembro, cuál es nuestro jefe. Cuando no entendemos bien quién es el jefe o el jefe no ocupa este lugar, no toma las decisiones y lo toma otro, Sí. las injusticias. Sí, sí, sí. Esto que decías de saber bien qué roles ocupa cada uno es súper importante. Sí. Que nosotros hoy estamos hablando exclusivamente del rol de líder, pero también estos autores proponen que hay otros roles que van a ser como el segundo,
el que va a sabotear muchas veces las tareas, después el otro que va a comunicar mejor qué es lo que está pasando a nivel grupo, al líder, por ejemplo, el chivo expiatorio, ¿era? Y así van a haber distintos roles dentro de la organización que van a mejorar o van a empeorar también cómo se den las tareas. Muchas veces no es que falte motivación, sino que sobran cosas que desmotivan en realidad. Hay muchos factores que se están poniendo en juego que genera un malestar en los miembros de la organización y van a desmotivar a los empleados. Sí. Y después, en relación con todo esto, también tenemos lo que es la necesidad de previsibilidad, que tenemos autores como Abraham Maslow, que dice que la seguridad es una necesidad básica, ¿no? Y que justamente si tenemos un líder que genera incertidumbre, se va a descoordinar todo el resto de cosas dentro de lo que tenemos que cumplir en el trabajo. Entonces, un buen líder nos daría estabilidad, nos daría claridad, coherencia de las cosas que estamos haciendo y para qué la estamos haciendo. Porque cuando no sabemos qué va a pasar aparece esta incertidumbre y desgasta mucho también el nunca saber qué rumbo tomar. Amy Edmonson, ¿cómo es, Flor? Edmonson. Es un trabalenguas. Ajá. Un trabalenguas. Edmondson habla también, sí, hablando en este palo del bienestar y el liderazgo, y habla un poco de cómo las personas rinden mejor cuando se sienten más seguras. Si nosotros sabemos todo esto que estamos hablando, todos estos perfiles que motivan a una organización, nos va a permitir a nosotros sentirnos más seguros dentro de la misma y por ende producir mucho mejor, rendir mejor, ir con buen humor, potenciar a mis compañeros, que me den lugar para que yo me pueda equivocar, pueda preguntar, pueda hablar y opinar, me va a permitir a mí sentirme segura y poder producir mucho mejor. Sí. Un buen líder no va a eliminar los errores, sino que va a crear un espacio donde no da miedo equivocarse, básicamente. Sí. Y no da miedo tampoco comunicar las incomodidades que surjan. O decir capaz, che, creo que la pifié en esta, o che, no sé cómo hacer esto, ¿me podés dar una mano? Sí. En cambio, si sabes que va a venir de un líder completamente autoritario o que se enoja y no te potencia y no te motiva, te va a dar miedo acercarte a hablar. Sí. Bueno, si vos tuvieras que decirme cosas, ¿qué prefieres? Sí, ahora la que me hace la pregunta es ella. Ey, yo no te voy a hacer elegir entre las cosas. Ok. Más abierta es mi pregunta. Ahí va. Si estás en un espacio de trabajo, ¿qué es lo que más valorás que haya dentro de este espacio? El vínculo con mis compañeros. El espacio que comparto emocional con mis compañeros. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema y tengo un buen vínculo con mis compañeros, sé que ellos me van a ayudar a poder solucionarlo. Sí. Pero si no lo tengo, me voy a quedar anclada, no me van a defender, no me van a ayudar, no voy a tener con quién unirme. Sí, la verdad concuerdo mucho. Sí. Porque jefe vamos a tener... ¿nos tenemos que ir? Sí. Ok. Cerra tu idea, si quieres. Que jefes malos vamos a tener... No sé si siempre, pero la mayoría de las veces nos cruzamos con jefes que por ahí no empatizamos mucho. Ajá. O líderes que no empatizamos mucho. Y en estos casos está bueno tener un buen ambiente laboral con tus compañeros que te potencien mínimamente a seguir yendo a trabajar. Sí, bien. Entonces, si el liderazgo impacta tanto en cómo trabajamos y cómo nos sentimos, la pregunta que nos tenemos que hacer y que vamos a responder en el siguiente bloque es: ¿qué herramientas necesita alguien para liderar bien? Muy interesante. Se van a tener que quedar hasta el siguiente bloque para saber cómo liderar bien. Sí. Así que nos vamos a una pausa y luego volvemos con más. Encontranos en redes. Escribinos. Pide tus temas. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachary te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Muy
bien, volvimos. Estábamos escuchando al Cuelgue, ¿no? No, amiga, ¿Qué Silvestre estamos la escuchando? Naranja. Silvestre Es la mi Naranja. otra banda favorita. Perdón, ahora. perdón. Es que Abby estaba cantando muy entusiasmada. Puede ser que yo ponga solamente 2 bandas. Silvestre la Naranja y el Cuelgue. Bueno, estábamos hablando durante el programa sobre el tema de liderazgo. Nombramos al programa cómo el liderazgo es realmente en la vida real, que no Ajá. es igual que en los libros, ¿no? Porque capaz hay muchos libros que te dicen cómo ser un buen líder. Sí. Y capaz no es tan así después cuando te enfrentás al rol realmente. Y justamente el bloque anterior habíamos cerrado con la pregunta de ¿qué herramientas necesita alguien para liderar bien? Súper importante. Y capaz está siendo bastante escuchado el concepto central de Cuando este armamos bloque. el CV. Sí, cuando se arma el currículum, sí, puede aparecer. Ujú. Lo vi mucho en las redes sociales que hablan Sí. de esto y de cómo son cosas que no te enseñan realmente, que son las habilidades blandas. Que no hay algo que vos como puedas hacer un curso y adquirir esa habilidad, como por ejemplo trabajar en Excel, ¿no? Sí. Sino que son cosas que vas a tener que necesariamente ir trabajándolas vos mismo, capaz sí con la ayuda de algún profesional, pero es muy personal. Lo pienso como las aptitudes, ¿pueden ser? Sí, Sí. sí. Sí, de alguna forma podrían ser las aptitudes. ¿Vos decís que un buen líder tiene muchas habilidades blandas o tiene habilidades blandas en específico? En específico. Ah, Sí, que lo van a ayudar a ejercer mejor el rol, Claro. sería, ¿no? Creo que son de alguna forma las que más van a terminar definiendo cómo vamos a trabajar y cómo nos vamos a vincular con las otras personas Sí. dentro del grupo. sí. Capaz está mal llamar las habilidades blandas como ¿Por qué tal. blandas? Justamente porque no son estas así como rígidas de sé trabajar con tal programa, Herramientas. con tal herramienta, sé hablar tal idioma. Capaz Claro. no es tan así específico Sino que es más la forma de ser de la persona. Ah, ok. Sí. ¿Todas las tenemos desarrolladas? ¿Todos tenemos estas habilidades blandas? Creo que todos los podemos tener, pero no todos las tenemos de entrada, así como... Y cuando hablamos de habilidades blandas, o sea, por ejemplo, tenemos clasificación, habilidades blandas. Flechita, tal. Otra flechita, tal. Ujú. ¿Todos tenemos esas habilidades o cada persona tiene diferentes habilidades blandas? ¿Se Lo i- entendió? Sí, entendí. Lo ideal sería que todos podamos desarrollarlas bien. Capaz todas las tenemos, pero tenemos una más desarrollada que la otra, o tenemos una combinación de algunas de ellas. Pero son todas, eso es lo bueno, que son todas cosas que se pueden trabajar para mejorarlas. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, eso es como un punto a favor para todos, ¿no? Porque capaz nos estén escuchando y digan, uy, a mí me falta eso. Sí. Son cosas que las pueden mejorar, realmente. En primer lugar, podemos hablar de Goleman de vuelta con la parte de inteligencia emocional, que veníamos diciendo que es muy importante Sí. tener inteligencia emocional a la hora de ponernos en el rol de líder, porque esto nos va a dar autoconocimiento, nos va a dar autorregulación, empatía y mejores habilidades sociales. Esto es súper importante, porque si tenemos un líder, por ejemplo, que no se conoce a sí mismo cómo es trabajando en distintos ámbitos, capaz hasta a sí mismo se va a sorprender cuando se enfrente a una situación muy difícil y no sepa qué hacer. Sí. Se desespere o se quede congelado, que son las opciones que pueden pasar, ¿no? Sí. Y ahí es necesario que tenga autorregulación para decir, bueno, me voy a controlar a mí, porque si yo me desespero en esta situación, no voy a poder liderar al resto del grupo de qué tienen que hacer. Me cuido yo y te cuido Sí. vos. Sí. Así literal. Literalmente así. Flor, viste que vos me dijiste que las habilidades blandas las vamos construyendo o las podemos ir trabajando y puliendo. Ujú. ¿Cómo? Lo dijiste muy pichada. Primero que nada estaría el reconocer cuáles son estas habilidades, por eso las vamos a nombrar a todas, ¿no?
Y cuando las reconocemos, hacer una autoevaluación nuestra de decir, ¿yo realmente tengo esto o me faltaría trabajar más? Ok. Y si me falta trabajar más, capaz buscar formas de obligarme a potenciarlas. ¿Se hacen cursos de habilidades blandas? ¿Será? No sé si cursos, capaz puedas encontrar talleres, ¿O coachings? también puede ser. Ujú. Pero sí hay talleres donde te ayudan a... Hay talleres de liderazgo, puntualmente. Claro, sí, sí, sí. Y en estos talleres de liderazgo podés encontrar partes del taller que se especifiquen en desarrollar mejor estas habilidades blandas. Y después también, obviamente, yendo a terapia, yendo con un profesional psicólogo, capaz no vas a ir por este tema en específico. Pero por ahí para trabajar en grupo. Claro. ¿Eso es una habilidad blanda? Sí. Ah, ok. Yo la primera vez que escuché habilidad blanda fue mi papá estaba haciendo un curso, creo que de programación, algo así. Ujú. Y tuvo las habilidades, tuvo un día de habilidades duras o algo así. Y después dijo, ¿conocen el término de habilidades blandas? Y vino él completamente anodado, pero yo lo conocía como aptitudes o capacidades que tenía la persona, tipo de su personalidad nomás. Ujú. Sí. Sí, pueden estar bastante relacionados, sí. Ah, Bueno, entonces la primera que habíamos mencionado es justamente esto de inteligencia Sí. emocional, ¿no? Que va a tener que ver con el conocerse a sí mismo, cómo soy yo y cómo quiero liderar a las otras personas así para, poder autorregularte. ajá, y poder transmitir también esto a las otras personas. Sí. Y esto, ejercer el rol también con empatía y las habilidades sociales, bueno, la empatía entra dentro de las habilidades sociales, para poder manejar bien todo el sentimiento de las otras personas, las emociones de las otras personas también. Claro, no es solamente lo que sentimos, sino qué hacemos con eso que sentimos. Ajá. ¿Cómo lo manejamos? En ¿Cómo lo situaciones compartimos también? específicas. Sí, Ajá, sí. sí. Y bueno, capaz yo tengo autorregulación, yo tengo autoconocimiento ante una situación de urgencia dentro de mi trabajo. Pero no empatía. Sí, puede pasar. Porque Eso. ponerle que la gente se desregule. Y vos yo no estás sé todo- qué hacer Ajá. con mi compañero que entra en un ataque de pánico, ponele, cuando tiene que hacer algo rápido. O capaz que le decís, ay, qué exagerado, es una pavada. Ajá. ¿Me entendés? Y ahí Sí, se sí. termina toda tu empatía. Sí, sí. Todas tus capacidades, todas tus habilidades sociales se terminan. Ajá, sí. Bien. Eso por un lado. Después tenemos a otra habilidad blanda que es las competencias sociales que puede tener una persona, que está bastante relacionada en realidad, que el rendimiento que pueda tener no solamente va a depender de lo técnico que sepa, de Sí. las habilidades como tal, de manejar Excel, saber inglés, Sí. saber hacer su trabajo, no sé, un técnico en computación, por ejemplo, sino también de interpersonalmente cómo se maneja con sus otros compañeros. Es lo que venimos diciendo desde hoy. Ah, ok. Tipo, el vínculo que tenés con tus compañeros. El vínculo ¿Cómo que te vas a tenés- relacionar con ellos? Ajá, cómo te comunicas, cómo es el ambiente vincular dentro del lugar Ya. de trabajo para poder ejercer mejor tu rol. Sí, porque si, por ejemplo, si vos tenés un compañero de trabajo, trabajan todos en una oficina larga, como recursos humanos, ponele. Trabajan todos en una oficina larga, viene tu compañero que siempre está malhumorado. Ujú, Siempre, todos los días viene, se sienta, nunca un buen humor, nunca un compartir un mate, ujú. y no va a ayudar mucho. Sí. Entonces, capaz podés saber muchísimo Sí. de lo que tenés que hacer, de tu trabajo en sí, de tu profesión, pero si no sabes vincularte o no podés compartir eso que sabes con otras personas, Se capaz complica. se complica un poco. O no va a alcanzar para lo que están esperando en la empresa, por ejemplo, que hagas, ¿no? Después tenemos la comunicación interpersonal como tal, Ajá. que es lo que estábamos hablando hoy, de Watzlawick. Ajá, que es imposible no comunicar, digamos. Siempre vamos a comunicar. Sí. Todo va a comunicar, vamos a comunicar a partir del silencio, de determinadas actitudes, de determinadas formas de decirlo al hablar, lo verbal y lo no verbal. Comunicamos a partir de lo que decimos y comunicamos a partir de los comportamientos, de las conductas o de los movimientos corporales que tengamos. Y no solo eso, los silencios también comunican un montón. Sí. Las Totalmente. cosas que decimos, los chistes que hacemos, cómo lo decimos, nos está diciendo mucho de eso que la persona está pensando, ¿no? Ujú. Incluso la forma en la que entramos a un lugar. Tal cual, Sí. tal cual. Hay muchas veces La forma en la que nos vestimos la forma en la que nos vestimos también. dice mucho de nosotros. Sí, sí, ¿No viste mi botella acá? sí. Es algo que capaz no se tiene en cuenta, como lo que decíamos hoy del entorno,
son cosas que capaz como decimos, ¿eso cómo va a influir en el clima, en el ambiente? Muchísimo. Y sin embargo sí influye muchísimo. Capaz justamente esto de cómo nos vestimos, cuando nos imaginamos a un líder esperamos una forma específica de vestirse dependiendo el rol que está ocupando. O sea, en una empresa, por ejemplo, si es un gerente, si es el dueño de la empresa, esperamos que la ropa que use sea determinada, ponele. elegante, de traje, si es un... No, o ponele que trabajás en un estudio jurídico o trabajás en un poder judicial, ponele. Ajá. No vas a ir vestido como te vestirías si salís a la calle. Claro. En un día casual, vas a ir más formal. Si vas a ir a un trabajo en el cual trabajan todos en una oficina 2x2, vas a ir bañado, vas a ir con rico perfume. Sí. Si ya vas muy mal vestido, muy informal, estás comunicando algo. Sí. El llegar tarde. También. El llegar tarde comunica un montón no sé, en actividades más casuales, pero capaz que en tu trabajo te está diciendo mucho de tu actitud, de tu comportamiento y tu responsabilidad a la hora de lo laboral. Sí. Sí, porque estás de alguna forma dejando de lado el tiempo de vida de otra persona que te está dedicando a vos. Tal cual. Que separa ese tiempo para dedicártelo a vos. Sí, sí, sí. Así que sí, es muy importante. Y muchos líderes valoran muchísimo eso, obviamente. Y también esto que decíamos de la vestimenta, lo que quería agregar es que capaz si un líder no se viste o no tiene la presencia que nosotros esperamos de un líder, también va a sacarle credibilidad de alguna forma o Sí. no se va a acatar sus órdenes como se lo haría si lo vemos de otra forma. Sí, sí, tal cual. El literal, como te ven, te tratan de Sí, mierda. sí. Sí. Así, tal cual. Bueno, entonces, en resumen, esta habilidad blanda vendría a ser la comunicación interpersonal. Todo lo que vamos a hacer o todo lo que decimos, cómo lo decimos, nos está comunicando algo. Ujú. ¿Cuál es la cuarta? La adaptabilidad, que es súper importante. Ajá. Y de esto nos habla Daniel Kahneman, que dice que va a ser cómo respondemos a la incertidumbre, justamente. Lo que estábamos diciendo con la primera habilidad. Y la flexibilidad mental que tengamos. Esto es algo súper importante en un líder, porque si tenemos como líder a alguien que tiene una mente o una forma de resolver problemas demasiado rígida y encima no escucha a otras personas que le puedan sumar ideas, se va a complicar muchísimo resolver un montón de cosas en las tareas. Sin embargo, si tenemos un líder que se adapte, que sea abierto a escuchar otras formas de solucionar problemas, que responda tranquilo ante una urgencia, ante algo que sale de lo normal o de lo esperado, va a ser mucho más fácil poder resolver las situaciones que se van a presentar, Obvio. imprevistas, y que siempre se van a presentar. O sea, creo que no hay ningún trabajo en que no surja en algún momento algo que no sea esperado. Pasa que encima no siempre vamos a poder controlar qué es lo que va a pasar o qué es lo que se nos va a ir de la mano, pero sí lo que podemos controlar es cómo respondemos a eso que se nos fue. Ujú. Sí. Y obviamente está lo del trabajo en equipo, que es saber coordinar todas estas cosas con todas las otras personas que están a... Y qué importante no complementar todas las habilidades blandas que tenga todo el equipo. Ujú. Porque por ahí vos tenés mejor adaptabilidad. Yo tengo mejor manejo emocional Ujú. y complotándonos nos complementamos muy bien y podemos solucionar las tareas de manera mucho más enriquecedora, ¿no? Claro, totalmente. Estoy con golpear el micrófono hoy. Entonces, bueno, esperamos que hayan quedado claras estas habilidades blandas, que las hayan pensado en ustedes también, si las tienen, si no las tienen, si les gustaría mejorarlas. Tener en cuenta que las habilidades técnicas, como saber manejar Excel, saber manejar Word, nos van a abrir la puerta a un montón de trabajos, pero las habilidades blandas van a ser aquellas que nos permitan quedarnos en una empresa, mejorar el clima organizacional y permitir salir beneficiados nosotros mismos, la empresa en la que trabajemos y también nuestros compañeros, ¿no? Ujú, sí, totalmente. Y bueno, y en el siguiente bloque, Que es el último. Es el último, vamos a ver justamente qué tipo de líder queremos ser nosotros. Tal cual. Nos vamos a escuchar un poco de música y volvemos en un ratito. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad de Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro.
corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en Administración, Marketing y Comercio Internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. Bueno, estamos escuchando Empty Wallets de 5 Seconds of Summer. Wow. ¡Wow! Y ahora entramos al último bloque de nuestro programa de jueves de esta semana. Durante todo el programa estuvimos hablando de lo que es el liderazgo, lo que es y no es ser líder. De hecho, habíamos dejado una consigna en nuestras redes, la Académica 985, que les invitamos a que participen en estos 15 minutos que nos quedan de programa, 10 minutos. Así podemos discutir las respuestas que hacen. La consigna hablaba un poco sobre el liderazgo y qué hace a un no buen líder, creo que era. Sí, ahí ya la leemos bien. En la Académica 985 en Instagram pueden compartir sus respuestas. ¿Qué es peor en un líder? ¿Qué es peor en un líder? Uh-huh. Y las opciones son que no escuche, que no sea claro, que cambie todo el tiempo o que no esté presente. Bien. Y ahora, al contrario de lo que dice nuestra consigna de hoy, este bloque vamos a hablar de qué hace a un buen líder. Porque después de todo lo que estamos hablando, quizás, ahora nos ven bien. Encima me veo mejor que antes. Qué bueno. Bueno, después de todo lo hablado a lo largo de todo el programa de liderazgo, quizás liderar bien tiene menos que ver con controlar y más con generar claridad, con buena comunicación, confianza entre los miembros del grupo y presencia, ¿no? Sí. Y llegando a este punto aparece una pregunta que capaz suena muy simple, pero que capaz es la más difícil de responder. Sí. ¿Qué esperamos realmente de alguien que lidera? Porque muchas veces no esperamos que sea perfecto tampoco. Obvio que no, todos nos equivocamos y lo tenemos bien claro. Pero por ahí esperamos que haya un poco de coherencia, me imagino, ¿no? Que en lo que él diga no sea ambiguo. Uh-huh. Acuérdense, voy a volver a repetir, cuando hablamos de líder no estamos hablando solo en el ámbito del trabajo, sí lo hablamos en el bloque anterior, pero podemos hablar de un líder en un grupo de amigos, en la familia, en una pareja. En el grupo de la facultad. En el grupo de la facu. O de una actividad extra, no sé, fútbol, hockey. Y no hace falta que siempre sea el mismo líder. Ajá. Porque puede ser que frente a determinadas situaciones vayamos cambiando los líderes dentro de un mismo grupo. El ejemplo que dábamos hoy era de nuestro grupo de amigas, de cómo en el ámbito académico una es líder, en un ámbito más social otra es líder. Ajá. Bueno, entonces esperamos de un buen líder que tenga coherencia, que frente a lo que nos diga no sean los mensajes ambiguos, que ahora queremos esto, mañana tal vez otra cosa. Que diga y sostenga lo que esté diciendo, que no cambia cada 2x3. Y que si cambia algo, obviamente lo explique por qué lo cambia y no porque es un simple capricho, ¿no? Y que obviamente esté y acompañe, no que nos deje a la deriva. Sí. Esto que decías, yo le agregaría el hecho de que siempre se explique capaz cuál es la meta a la que se quiere llegar, sí, haciendo tal o cual cambio. Porque capaz el líder sí entiende por qué modifica algunas cosas, pero siempre es bueno que todos los que forman el equipo puedan entender por qué son las directivas que se dan, ¿no? Bueno, y obviamente que a la hora de explicar, si vos te pones a pensar un buen líder, o me imagino yo un buen líder, sería aquel que viene, se me acerca y me dice, bueno, esta es la meta a la que queremos llegar. Se me ocurre, a mí, que un camino para llegar a esta meta es tal. ¿Vos tenés un punto, tenés algún punto de vista al cual nos ayude y nos ayude a llegar a esta meta? Es el estilo de líder democrático. Ahí tengo ganas de estornudar. Y también está, en relación con esto que estabas diciendo, que pueda comprender, leer el ambiente. Sí. No, es un montón lo que me estás pidiendo. Y saber bien cuál es el momento y el lugar para decir las cosas. Para dar las directivas. El timing que tienen los subordinados, digamos. Ajá, claro. Porque
Bueno, un ejemplo que decíamos hoy capaz, cuando se está haciendo una tarea específica y viene alguien y te dice, no me gusta, están haciendo todo mal, Ajá. va a tener efectos súper negativos a comparación de si yo elijo que se termine la tarea o que se termine la hora de jornada laboral y se diga, bueno, a mí no me gustó cómo estaba saliendo esto por tal motivo. Sí. Y ya. Pero cuando termina la como- jornada. Claro, y comunicarlo bien. Sí, 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 Sí. comparto mucho. Ajá. Bueno, y después estamos viendo los distintos autores como Amy Desmondson, Edmondson. Daniel Goleman, que nos hablan de que las personas van a funcionar mejor cuando tengan seguridad para comunicarse, para equivocarse Sí. y admitir este error. Cuando estén cómodos y tengan un buen clima laboral, Ajá. clima emocional dentro del mismo grupo. Y que el líder justamente va a ser el que regule este clima y que también el líder ayuda a entender a todos qué es lo que se está haciendo y por qué se hace. Sí, 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 sí. Lo importante que es el rol del líder Ujú. dentro del mismo grupo. Sí. Creo que también algo muy importante, aparte de la claridad a la hora de hablar, la escucha que tenga activa. Digo activa porque no es solamente escuchar lo que me esté diciendo la otra persona y no tomar absolutamente nada de lo que me diga, Sí. sino que tener en cuenta lo que me está diciendo a la hora de tomar otra decisión. La presencia, acompañar, no solamente aparecer en momentos donde hay que dar directivas y decir, bueno, hacemos esto, o aparecer solamente en el momento en el que ya se tomó la decisión, ya se hizo, ya se accionó, y aparecer para marcar los errores. Ujú. La coherencia, lo que hablábamos de poder, estas opiniones que tenga el líder, que las pueda mantener a lo largo del tiempo y no que la cambie hoy a la mañana algo, mañana a la tarde otra cosa. Ujú. La coherencia de la toma de decisiones, obviamente también, y la capacidad de decidir sin desconectarnos del otro. ¿A qué me quiero referir con esto? Que decidir escuchando lo que me está compartiendo el otro, decidir a partir de la disponibilidad que tenga un otro. Si nosotros vamos a tomar una decisión que se va completamente de las manos de la otra persona que nos está acompañando, lo más probable es que generes un ambiente tenso, porque la otra persona se va a molestar, porque no hay empatía del lado, no hay la habilidad blanda de la empatía del lado del líder, ¿no? Sí. Sí, y recalcar esto que un buen líder no necesita imponerse todo el tiempo. Ay, tal cual. En todos los ámbitos, por ejemplo, si lo pensamos en un ámbito familiar, capaz va a ser mucho más lindo un ambiente donde el padre que suele tomar el rol de líder se muestra abierto a escuchar lo que le pasa al hijo, ¿El padre te referís solo al padre o a la madre? Tipo al al padre, al hombre. hombre. Suele tomar casi siempre más el lugar de líder, depende de la familia. Ajá. Pero, por ejemplo, si lo pensamos, viste que muchas veces se ve como al padre como con miedo, Sí, ¿viste? En un imaginario social, digo. sí. Entonces, capaz va a ser mucho mejor si da la apertura para que el resto de la familia se comunique, para que se diga lo que se piensa, ver como otras formas de solucionar problemas también. Dar lugar a otros miembros a que también tomen el rol de líder, Ajá. por más que sean hijos, que muchas veces pueden Ay, saber tal cual. cómo arreglar las cosas Sí, Flor. mejor que los padres. Acabas de tirar Ah, un golazo, verdaderamente. Gracias. Porque es re importante escuchar el punto de vista de todos los miembros de un grupo. No porque o porque tenés más experiencia o porque tenés más edad, la otra persona se queda completamente corrido de escena, digamos. Ujú. Es importante también lo que está diciendo. Y hay algunos casos, como hablábamos hoy, que los líderes se van a ir modificando y vamos a ir cambiando quién va a ser el líder dependiendo de la situación en la que nos encontremos. Por ejemplo, hay padres que no conocen nada de computadoras. No se les da, no les cuesta muchísimo. Entonces, si tenemos que hacer una actividad con las computadoras y tu hijo sabe, no invalidemos lo que está diciendo, porque seguramente él se ponga en ese lugar de líder en ese momento, Ujú. por ejemplo. También con lo que dijiste de la edad se me viene mucho las familias donde están todavía los abuelos Sí. y las abuelas toman como un rol así Más activo. de yo sé todo, yo
tus hijos tienen que ser criados de tal forma porque yo te crié a vos o Sí. lo crié a tu esposo de esta forma. Y también me viene mucho la película de Coco, donde al final Manuel es el que termina resolviendo todo el problema familiar que antes se hacía ¿Quién? cargo... ¿Manuel era? Miguel. Miguel. Que antes era la abuela la que estaba obstaculizando justamente, funcionando como obstáculo en el problema. Y después, bueno, en lo laboral ya hablamos un montón de estos ejemplos, en lo de los amigos también. Así que es como para que tengan una idea de cómo se dan en todos lados, ¿no? ¿Te parece, Flor, si leemos las respuestas? Dale, vamos a ver qué respondieron. Ya estuve chusmeando igual. Sí. Un poco. Creo que me lo esperaba bastante, lo que más votado salió, y que es algo que también tocamos mucho durante el programa, porque la encuesta decía, ¿qué es peor en un líder? Y las opciones eran que no escuche, que no sea claro, que cambie todo el tiempo o que no esté presente. Y con el 55% de los votos salió que cambie todo el tiempo. Mira vos. Ujú. Es que justamente es esto que veníamos diciendo durante el programa, la incertidumbre que genera no tener seguridad de hacia dónde se Sí. está yendo cuando estoy trabajando en algo, es lo peor, es lo más desgastante que puede haber. O no saber cuál es el objetivo al que quiere llegar tu líder. Ujú. No tener un objetivo claro no te permite a vos poder ordenar o priorizar determinadas tareas Sí. más importantes o más urgentes. Sí. Además siento que las otras opciones también están conectadas, porque que cambie todo el tiempo va a significar de alguna forma que no escucha... Mala comunicación. Claro, que no haya que haya mala comunicación, va a significar que no es claro Sí. también en lo que está comunicando y que no está escuchando realmente a las personas que están trabajando con él o ella, porque estas personas también le pueden decir como nosotros necesitamos una guía, Ujú. necesitamos que nos digas claramente qué es lo que tenemos que hacer. Y si de todas formas la persona es muy cambiante en eso, tampoco está Sí, cumpliendo tal eso. cual. Así que me parece que también es la opción que más abarca dentro de las que Es más dimos, ¿no? abarcativa y todos se van a sentir identificados porque sí o sí una cosa lleva a la otra. Sí. Es una cadena. Sí, sí, sí. Así que muchas gracias a todos los que participaron. Es muy bueno Ah, pensé que saber... te ibas a despedir y te iba a decir falta la frase final. No, no, es muy bueno saber que justamente esto que estuvimos hablando va acorde con la percepción que tienen Sí. nuestros oyentes del liderazgo y de cuándo no es bueno el liderazgo. Ujú. Sí. Bueno, para ir cerrando, esperamos que les haya gustado el programa. Ya terminamos otro jueves, probamos creo que el programa número 18 ya del año. Creo que todos en algún momento lideramos algo, ya sea un grupo, una idea o un vínculo, o aunque sea nuestra propia vida, la lideramos y tomamos ese lugar y es importante tomarlo y ser hasta un poco democráticos con nosotros mismos. La frase que elegimos el día, como todos los cierres, lo tomamos de Daniel Goleman por el mérito que tiene de su teoría de la inteligencia emocional. Y la frase dice lo siguiente: un líder tiene el poder de contagiar emociones, puede generar entusiasmo o desaliento. Es muy importante pensar en esto a la hora de tratar o de relacionarnos con las otras personas, porque sabemos que a partir de determinadas palabras, determinadas frases, determinadas conductas que tengamos, comportamiento que tengamos en relación a otras personas, que primero todo lo que vamos a hacer va a comunicar algo, vamos a motivar o vamos a desmotivar a la persona, ya sea en cualquier cosa. Porque, o acuérdense que cuando hablamos de líder, no hablamos solamente en el ámbito laboral, puede ser hasta en una amistad. Si la pifiamos con algo que decimos, si le hacemos sentir mal con algo que hacemos, lo más probable es que desmotivemos o, en su caso, en el mejor de los casos, motivemos a la otra persona. Sí. Así que con esta frase nos despedimos, nos encontramos el martes de la semana que viene. ¿Qué? No, que agregando lo que estabas diciendo también, que con más empatía y con más compasión se puede liderar mucho mejor que con autoritarismo. Ajá. Sí, eso nomás. No importa la cantidad de teorías que manejemos, siempre y cuando al relacionarnos con los otros sepamos que nos estamos relacionando con un alma humana. Así que bueno, esperemos que tengan un re lindo fin de semana, que nos encontremos el martes que viene y que tengan un día perfecto. Sí. Chau, chau. Chau, chau.